El tema de la ley antidiscriminación es un asunto que presagia todo el tema de la discusión valórica que se viene de aquí en adelante. Yo creo de que nosotros hoy día, como iglesia, estamos haciendo malas preguntas. Estamos haciendo preguntas que tratan de ser excluyentes la una con la otra. Entonces no llegamos a consenso porque se te presenta una falsa bifurcación, es una cosa o la otra. O sea, un tercer camino es mal interpretado. Así como lo hablábamos con el tema de la discriminación, para mí, por ejemplo, tener una posición intermedia para el sector que quiere promulgar esta ley es considerado como un acercamiento y está visto con buenos ojos, pero el sector más fundamentalista lo ve como horrible, como apostasía. Entonces terminamos, ¿por qué? Porque esta bifurcación genera estos ánimos muy encontrados. Entonces yo creo que estamos haciendo mal las preguntas. Cuando hablamos, por ejemplo, del aborto, que es un tema que se viene, la pregunta típica es, bueno, ¿estás de acuerdo con el aborto, sí o no? En vez de decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión respecto de la vida? Sentémonos a hablar respecto de la vida y lo que dice la Biblia respecto de la vida. Pero reducimos, es una actitud reduccionista que tenemos nosotros de decir, ¿estás de acuerdo, sí o no? Es muy mala pregunta. O, por ejemplo, cuando hablamos de la eutanasia, que es un tema que se viene, ¿estás de acuerdo con la eutanasia, sí o no? Yo pudiera decir, bueno, a ver, ¿estás de acuerdo tú con extender la vida de forma dolorosa, costosa? Y hemos hablado con personas que trabajan en el área de la salud. A veces se extiende la vida netamente por motivos comerciales. Entonces, es un tema que hay que discutirlo, pero con otro tipo de preguntas. Con preguntas que apunten a temas mayores. ¿Por qué? Nosotros dejamos que la contingencia legislativa en Chile, supongo que será algo muy parecido en otros países de Latinoamérica, dejamos que la contingencia de la legislación en Chile dicte la agenda de discusión del pueblo cristiano. Entonces, la gente no tiene idea de haber discutido estos temas antes, sino hasta el momento en que aparece una ley que como que quiere amenazar lo que estaba establecido desde antes. Entonces dejamos que sea la ley o los legisladores los que pongan el tema sobre la mesa y ahí nosotros reaccionamos. Y como algunos se han dado cuenta, reaccionamos tarde, la reacción es muy mala. Es muy mala. Y ahí nosotros debiéramos tomar lección. Y yo quiero hacer memoria de dos cosas solamente. De dos cosas. Hace algunos años atrás fue el problema de la pastilla del día después, que iba a ser repartida en los consultorios, una pastilla que por lo demás estaba al acceso de la clase media alta en cualquier farmacia, pero era muy cara. Claro, las clases media baja y baja directamente no podían acceder a aquello. El gobierno la pone en los consultorios, hay todo un revuelo respecto a aquello y evidentemente el pueblo evangélico se levanta y el tema ahora es amenazar con el voto, lo que me parece una cuestión ridícula, pero amenazamos con el voto y amenazamos con un montón de cuestiones. Resultado final, la pastilla se distribuyó igual. Viene ahora con el tema de la cuestión de la discriminación. Lo mismo, pero aún más enconado. Marchas, cartas, ir al Congreso a gritarle un montón de cosas a la gente, no a plantear un argumento inteligente respecto de nuestras posturas, sino directamente a arrojarles la Biblia a gente que no tiene intención de tomar la Biblia como norma de conducta, como norma de fe, porque estamos en un estado laico en el cual la Biblia tiene muy poca injerencia en la forma en que se legisla. Entonces llegamos a imponer la Biblia a gente que no tiene la menor intención de considerar a la Biblia para poder hacer legislaciones. Entonces vamos y hacemos eso. Resultado, la ley sigue su curso, pronta a ser aprobada. Entonces, analicemos. ¿Es ese el camino que tenemos que tomar nosotros frente a los nuevos desafíos de la bioética? ¿Es esa la actitud? Ir nuevamente al Congreso, marchar todavía más fuertemente, castigar con el voto y hacer un montón de cuestiones por el estilo. Me parece que no es la solución.
población. Algunos han propuesto, bueno, entonces tenemos que poner a nuestros candidatos para ir para allá. Sí, pero termina siendo una cuestión también extraña, porque finalmente esos candidatos, si llegaran a ocupar algún lugar en el Congreso, lo harían para ir a defender un sector de la población y no para legislar para el beneficio común, lo cual termina siendo también una cuestión que carece de sentido. Tenemos que pensar en otras formas. Yo creo que dentro del pueblo cristiano hay gente muy inteligente y gente que tiene muy buenos argumentos y que son capaces de articular propuestas muy buenas. ¿Por qué no mejor ir y entregar una propuesta y reunirse y consensuar y de forma inteligente influenciar en que se legisle de la mejor manera, de la manera que honra mejor los principios del reino? Sobre todas estas cuestiones, aunque alguna gente podrá decir o estar muy en desacuerdo con lo que voy a decir, pero es necesario legislar. Se va a legislar lo quiera yo o no lo quiera yo. Para allá va Chile, para allá van nuestros países de Latinoamérica. Se va a legislar en torno al aborto, se va a legislar en torno a la eutanasia, se va a legislar en torno al matrimonio gay, se va a legislar en torno a un montón de cuestiones. Va a suceder. A pesar de nosotros, va a suceder. Entonces, si nosotros vemos, nos alejamos un poquitito del problema, dejamos de ser tan sanguíneos y vemos el asunto un poco más lejos, podemos pensar la forma de involucrarnos en ese proceso y hacer que, de alguna manera, la legislación no sea tan mala para el bien moral o cristiano, por decirlo de alguna manera, de nuestro país. Nosotros los evangélicos hemos estado reaccionando, simplemente reaccionando. Vemos que estamos en un bote y vemos que hay un hoyo nuevo y vamos y corremos a tapar ese hoyo. Pero cuando tapamos ese hoyo nos damos cuenta que hay otro hoyo y corremos y vamos y tapamos ese hoyo. Cuando tapamos ese hoyo nos damos cuenta que hay otro hoyo y vamos y corremos a ese. Y nos vamos a pasar toda la vida así. Porque en el fondo el problema no son los hoyos del bote, es que la madera ya se pudrió. Las soluciones son más drásticas que ir y tapar hoyos. Requiere de una cuestión más inteligente. Y creo que estamos en posición de enfrentar o de dar una propuesta que sea digna de ser escuchada. Que no sea tomada simplemente como el alegato o la arenga de un montón de gente religiosa, sino que gente que también se preocupa por el país.